Bienvenidos todos a la clase de los menores. Estamos muy contentos. Entramos a la lección número 8. Decide hoy a quién sirváis. La Biblia tiene historias muy interesantes y historias de fe, historias de decisiones. Mientras tú vivas en esta tierra, tú tienes que decidir con quién vas a ir. ¿Te vas con Jesús al cielo o te quedas en esta tierra con Satanás para ser destruido? La lección de hoy dice, decide hoy a quién sirváis, y el versículo se encuentra en Deuteronomio 13:4, dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él os aferréis. Adoramos a Dios cuando le obedecemos por amor, ¿no? Aunque el versículo debería haber sido, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, dijo Josué. Si a los dioses a quienes vos sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Vaya, ¿quién era Josué? Bueno, cuando Moisés murió eh, y fue llevado al cielo, antes de su muerte, él designó a Josué para que entrara al pueblo hacia la tierra prometida, porque estuvieron 40 años en el desierto. Así que todo esto lo estudiamos nosotros el año pasado y pudimos comprender que el pueblo israelita era un pueblo muy difícil, pero ahora ya habían madurado y ahora necesitaban entrar a conquistar esa tierra. El asunto era que Josué ya había completado la entrada y entonces se reúne a todo el pueblo para decir al pueblo que ya la tierra era de ellos, habían conquistado las ciudades, ellos podían ahora vivir, pero que tenían que tomar una decisión, si iban a servir a Dios, a Dios, o iban a servir a los dioses que habían adorado sus padres. Y él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Bueno, el éxito de la iglesia y de la sociedad en la que vivimos depende mucho de las familias fieles que sirven a Dios. La familia hoy día está siendo atacada. En nuestra actualidad, Satanás manda mensajes a través de las películas, a través de la música, el estilo de vida de las personas, de los vecinos, eh, afecta a la familia. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque nosotros podemos servir a Dios siendo parte de nuestra familia y que tenemos que mantenernos sencillos como hijos de Dios, sin manchas, sin participar de las actividades que hace el mundo, no poniéndonos tatuajes, no copiando las cosas del mundo y trayéndolas a la iglesia, no usando joyas. Cada vez que lleguemos a un lugar, tenemos que representar a Jesús, ¿verdad? Porque somos hijos e hijas de Dios. Ahora, en Josué 24:15, Josué le hace un llamado al pueblo y él les recuerda al pueblo lo que Dios había hecho con ellos cuando los sacó de Egipto, cuando habían pasado por problemas en esclavitud, estuvieron en el desierto, Dios les dio su ley, tenían que haber cambios. Así que les recordó a ellos que ellos habían prometido ser el pueblo de Dios. Eso venía desde el tiempo de Abraham. Así que él los motiva, los exhorta a que tienen que obedecer a Dios como él lo estaba haciendo y que lo seguiría haciendo también sus descendientes. Así que es maravilloso que una persona te motive a que tú tienes que elegir entre Dios y los dioses de este mundo, entre Dios y las cosas que el mundo ofrece. Así que Josué estaba frente a ese pueblo y le dijo, ustedes tienen que decidir. Acuérdense de los mandamientos de Dios. No te enojes nunca cuando una persona, un maestro, un pastor, un consejero, tu padre, te dice que tú tienes que tomar una decisión. Te recuerda como las bendiciones que Dios te ha dado y también te dice que tú tienes que tomar una decisión. No podemos estar el sábado en la iglesia y el sábado de noche yendo a una fiesta, ¿no? Bebiendo, emborrachándose, fumando, teniendo conversaciones ilícitas porque no están siguiendo a Jesús. Ahora, Josué les presenta lo que ellos necesitaban hacer para servir a Dios. Primero, ellos necesitaban tener respeto y reverencia con Dios. No podían tener otros dioses.
Dios, ¿qué es un Dios? Un Dios es algo que, un Dios con la letra, con la D minúscula, es un objeto, una actividad, una acción que desplaza a Dios en un segundo lugar. Si por la mañana cuando te levantas, lo primero que corres es a Facebook, entonces tu Dios es el Facebook. Lo primero que tú tienes que hacer cuando tú te levantes es buscar a Dios. Cuando por la mañana te levantas, buscas tu celular, ese es tu Dios. Tú lo primero que tienes que buscar es a Dios y buscar la Biblia. Ellos también necesitaban servir a Dios con integridad y en verdad. O sea, ellos tenían que eh, poner a Dios en primer lugar en sus vidas. No, a Dios no solamente se le recuerda el sábado o el viernes de noche o el miércoles de oración. Tú tienes que recordar a Dios toda la semana y cada día y en cada minuto. Y por supuesto, ellos necesitaban quitar todos esos dioses o las cosas que el mundo les ofrecía. En otras palabras, ellos tenían que dejar que Dios sea el principal personaje en la vida de ellos. Ahora, es lindo ver la acción de este hombre, que aunque era anciano, aunque ya había cumplido su trabajo, él pudo haberse retirado, pero lo último que él hace es reunir al pueblo. Estaban los hijos, estaban los padres, y él los motiva y le dice, tienen que tomar una decisión. Ustedes de sus padres, sus antepasados habían rechazado a Dios y ustedes tienen que tomar una decisión. Pero mi casa y yo vamos a servir a Dios. Qué hermoso es una actitud así. Uno de los factores de suma importancia para lograr tener una familia que sirve fielmente a Dios es que Dios es la cabeza de tu casa, de tu hogar. Es decir, Él toma el liderazgo de tu casa. O sea, Dios es parte de tu familia. Cuando tú estás reunido con tu familia, tú cuentas tu papá, tu mamá, tus hermanos, somos 5, pero con Dios son 6. Ahora, Dios ha establecido que la Biblia, la función, es la función importante de cada casa, que la Biblia sea el libro de texto. Tiene que haber respeto, el padre respeta a la madre, así que tiene que ser tu padre y tu madre son tus consejeros espirituales. O sea, tú tienes a entender que tus mejores consejeros van a ser tus padres que aman a Dios, no tus amigos que no aman a Dios y que no tienen experiencia en la vida. Tristemente, crecí en la iglesia adventista y muchos muchachos cuando teníamos 13, 14, 15, 16 años, ellos aceptaban los consejos de los padres, de los primos, pero no de los amigos, pero no aceptaban los consejos de sus padres adventistas. Algunos de ellos eran criados por los abuelos que eran adventistas, pero ellos decidieron no escuchar los consejos de sus abuelos que eran adventistas y se fueron de la iglesia para nunca regresar más. El padre de familia debe preocuparse por también, los padres tienen que ser un buen ejemplo y guiar a los hijos por un buen camino. Pero recuerda que tus padres no son perfectos, ellos necesitan, como tú, cada día imitar a Cristo. Josué fue un hombre valiente, obediente a la voluntad de Dios. Él casi a los 80 años entra a la tierra prometida y conquista ciudades y lucha con espadas. Así que era un hombre valiente y obediente. Porque ¿quién a los 80 años quiere participar en las guerras? Josué fue un hombre celoso con las cosas de Dios. O sea, en todas las batallas que él iba conquistando ponía a Dios como quien había dirigido la batalla. Fue un hombre respetado, tenía muy buena reputación. Nadie podía decir que él había cometido un negocio ilícito o había sido infiel a su esposa o se había robado algunas monedas de oro o había hecho alguna malversación. ¿No? Nadie podía decir nada de él. Era un hombre de confianza y muy valiente, valeroso. Fue un hombre de una profunda determinación por servir a Dios. O sea, él a sus 80 años, cuando él entra a la tierra prometida, él dice, bueno, vamos a luchar, Dios me ha encomendado, y yo a mis 80 años todavía me siento joven, y vamos a luchar contra los gigantes y contra las ciudades paganas. Entonces, esas son las características que tenemos que tener nosotros para tener una familia.
Recuérdate que no es la iglesia la que se hace fuerte, son las familias que están dentro de la iglesia las que hacen fuerte una iglesia. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para ser una familia o ser una persona fiel como la de Josué? Porque aquí vemos un hombre que ya tenía 80 años, que había conquistado la tierra, que reúne a las personas para decirles que tomen una decisión. Ahora ellos se iban a ser independientes, aunque formaban ser el pueblo de Dios. En Pedro 1:3 dice que uno es la palabra de Dios. Necesitas estudiar la Biblia. Claro, la Biblia es una carta donde Dios cuenta todas sabemos desde la creación hasta la tierra nueva las cosas que van a suceder. Ahí están las promesas, hay salmos, hay proverbios que nos ayudan a nosotros a usar la Biblia, ¿no es cierto?, para fortalecer nuestra fe. Nosotros necesitamos leer la Biblia para poder nosotros cumplir la parte que nos corresponde como ser hijos de Dios. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta de ello. También toda familia debe tener un Josué, o sea, te invito a que tú seas un Josué, que sea una persona positiva espiritualmente en tu casa. Tiene que ser buen ejemplo. Eh, la familia debe recordar lo que Dios ha hecho por ella, ¿cierto? Tú debes recordar lo que Dios ha hecho con tu familia en esta pandemia. No nos ha faltado la comida, no nos, ha, si nos hemos enfermado, hemos, hemos, hemos resistido, Dios nos ha protegido, ¿no es cierto? La familia tiene que tener a Jesús en su corazón que va a servir a Dios, porque no somos llamados a sentarnos a escuchar un sermón o la escuela sabática, somos llamados a predicar al mundo. Tenemos un trabajo que Dios nos ha encomendado y es la de enseñar a todas las personas que Jesús viene pronto. La familia también tiene que recordar que si tú te alejas de Dios, eh, van, a, van a haber consecuencias terribles. Los padres, los israelitas a quien él estaba hablando, cuando le dijo tienen que elegir, sus padres murieron en el desierto, muchos de ellos porque cometieron pecados, se rebelaron contra Dios. Entonces ellos sabían que cuando alguien se aleja de Dios hay cosas terribles que pueden pasar. La familia tiene que eliminar todo lo que le impida servir a Dios. A veces dicen, no, que yo tomo mi cervecita, o no, que yo tengo mi amigo, que yo me voy a una fiesta, pero yo no tomo, o yo me voy a bailar, pero no, tú tienes que votar todo lo que te pueda alejar de Dios. Acuérdate que los ángeles de Dios no pueden entrar a un lugar que Dios no es bendecido. Dios nunca va a entrar a una casa de prostitutas, Jesús no va a entrar los ángeles de Dios no van a entrar a una fiesta donde hay tragos, cerveza, donde hay baile, donde hay perreo. Dios no va a entrar a un coliseo donde la música no sea agradable a Dios. Los ángeles no entran, se quedan afuera. Y ojalá la persona que salga con vida, porque Satanás puede aprovechar ese momento que tú estás lejos de Dios para hacer algo terrible. Por supuesto, toda familia tiene que reconocer la importancia que tiene la palabra de Dios, inspirada por Dios, y el espíritu de profecía, los libros que tenemos que leer. Ahora, la familia también tiene que reconocer la importancia de la oración, porque Josué llama al pueblo para orar, agradecer a Dios porque les dio la tierra prometida, porque vencieron a sus enemigos, porque ahora tenían ya libertad para posarlo, pero también fue un momento cuando ellos tenían que tomar hacer una oración de gratitud a Dios y una decisión. Y por supuesto, toda familia tiene que respetar la autoridad de las escrituras. Estamos poniendo en práctica estos ingredientes porque Josué sí lo hizo. Es maravilloso que tú puedas asumir una responsabilidad como la de Josué. Cada día nosotros tenemos una batalla en la cual somos soldados de Jesús y tenemos que usar la armadura de Dios para vencer los ataques que Satanás tiene contra nosotros. La guerra continúa, la guerra no para, es una guerra espiritual entre el bien y el mal, en cual nosotros somos parte o del bien o del mal. Entonces necesitamos que en nuestra vida ser y tener una persona como Josué. Josué tenía que tomar una decisión.
O tú aceptas a Dios o no lo aceptas. Esa era la decisión que tú tenías que tienes que tomar. Es la decisión que tú tienes que tomar. Josué llamó al pueblo, los reunió. Oh, maravilloso, fue un hombre impactante, un hombre admirable. Reúne al pueblo después de la última batalla que tuvieron y les dice, ahora, bueno, oremos a Dios agradeciendo por las cosas que nos ha dado, pero ustedes tienen que tomar una decisión. ¿O van a servir a los dioses que sus padres adoraron o a los dioses que están en esta tierra? Porque ellos habían conquistado ciudades y habían visto esos dioses de barro, de oro, de plata. O ustedes van a servir a Dios. Pero no sé por ustedes, es la decisión de ustedes. Ustedes tienen que decidir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, eso es impactante, ¿no? Porque él no presionó a nadie, no jaló de las orejas a nadie, no usó su espada. Él lo que les hizo, una invitación y ellos tenían que tomar una decisión. Y es importante porque hoy día necesitamos ser como Josué. Tenemos que luchar diariamente con el mal cada día, ponernos la armadura de Dios que se encuentra en Efesios 6. Y a la vez tenemos que motivar a las personas, a tus amigos, a que tomen una decisión. ¿Vas a seguir en lo mismo? ¿Has visto las consecuencias que tiene el COVID? Son señales de la venida de Jesús. ¿Qué decisión tú tomas? Pero mi decisión es, yo y mi familia seguiremos a Dios. Y esa es la decisión que tú tienes que tomar. Las historias de la Biblia son para aprender las características positivas que tenían estos personajes. Y Josué fue impactante. Así que te invito a que tú tomes una decisión ahora. Tenemos que vencer el mal, pero también tenemos que invitar a las personas a que tomen su decisión. Y tu decisión debe ser como la de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová.